13:17, sigamos avanzando. El día de ayer finalmente el Senado despachó a ley el llamado Plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno y el día de hoy el presidente de la República ingresó 3 vetos supresivos a la iniciativa. Vamos a analizar este tema, por supuesto conocer todas las reacciones. Nos acompaña en el estudio la periodista de política de CNN Chile, Colomba Eijols. Colomba, bienvenida, gracias por estar acá. Finalmente fue despachado a ley en un tiempo récord, dicen algunos desde la oposición, pero viene por delante el ingreso de estos 3 vetos. Sí. Tú nos cuentas, bienvenido. Muy buenas tardes, José. Ya buenas se tardes. ingresaron hoy día, de hecho se dieron cuenta en la Cámara de Diputados estos 3 vetos que tienen que ver con el anatocismo, el interés sobre interés, también el derecho al olvido financiero y el cobro a 30 días para las pymes, que ha sido ahora en el Congreso Nacional quizás lo más polémico. De hecho ya han ido varios gremios a poner sus puntos sobre la mesa con los parlamentarios aquí, tanto de oposición como de oficialismo, porque también van a estar presentes, José, durante esta jornada estos gremios y también los parlamentarios en lo que va a ser la discusión de estos 3 vetos, de las 13 observaciones por parte del presidente de la República a las 15 horas en la Comisión de Hacienda. Ya lo confirmó entonces el diputado y presidente de esa instancia, el diputado Agustín Romero. Pero antes de pasar, José, a ver obviamente y dar mayor profundidad respecto de lo que va a pasar ahora con el plan de reconstrucción, hagamos también un poquito de historia para atrás para dar contexto de lo que sucedió ayer en la sala del Senado. Esto porque el plan de reconstrucción, José, y tú lo decías, se tramitó en un tiempo récord. De hecho, se ingresó al Congreso Nacional el pasado 22 de abril. Entonces estamos hablando de una tramitación de aproximadamente 3 meses, un poquito más, ahí también con las dificultades que presentó el informe de la comisión mixta en el Senado. Por eso también ahí se aplaza la votación 2 semanas y finalmente su resultado es favorable para el gobierno. Este informe de la comisión mixta se trataba de una compensación total de un 100% a los municipios, tanto al Fondo Común Municipal como en el presupuesto directo de las municipalidades a través del Tesoro Público, es decir, de impuestos generales. Esto por el efecto que iba a generar la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años, que recordemos ya había sido aprobado en la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional y solamente quedaba entonces este punto en particular que tenía que ver con las compensaciones. Fue un debate, José, de aproximadamente 2 horas, un poquito más, en donde cada senador expuso, no, obviamente no todos, porque si no se hubiera extendido por aproximadamente 4 horas, pero sí varios senadores expusieron ahí sus argumentos a favor o en contra de esta compensación, porque aquí, y lo vimos por semanas, el argumento de la oposición y también de los alcaldes que estuvieron presentes en esta discusión era que era una medida regresiva la de compensar a los municipios con impuestos generales, es decir, desde el Tesoro Público, y con mayor razón decían los parlamentarios y también los alcaldes de oposición, si es que no va dirigido en un 100% al Fondo Común Municipal. Esa era principalmente la preocupación de los alcaldes de oposición que llamaron esta medida regresiva e incluso hicieron reserva de constitucionalidad ayer los parlamentarios. Ahora, ¿qué significa, José, esa reserva de constitucionalidad? Que también la vimos en toda la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, en diferentes normas, en diferentes artículos. Quiere decir que entonces hay una disposición, no formal, pero sí una disposición por parte de los parlamentarios a presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por lo que podrían ser vicios constitucionales respecto aquí de la compensación a los municipios. Todavía no anuncian la presentación de un requerimiento y sí hay que recordar que todavía hay 3 requerimientos pendientes en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional del Plan de Reconstrucción que tienen que ver con la invariabilidad tributaria y también con las resoluciones de calificación ambiental que sean revocadas por tribunales ambientales y ahí una indemnización del Estado. Claro, ahí en el fondo la oposición está en contra que el Estado tenga que desembolsar plata para indemnizar proyectos que en un momento tuvieron una resolución favorable y que finalmente son rechazados por instancias ambientales. Exactamente. Eso todavía está pendiente de la revisión en el Tribunal Constitucional. De hecho, mañana a las 9:30 y según la tabla del Tribunal Constitucional se va a revisar la admisibilidad de estos 3 requerimientos. Son 2 por parte del Senado, uno por invariabilidad tributaria, el otro por RCA, y de la Cámara de Diputados juntan estas 2 normas en un solo requerimiento. Perfecto. Esos 3 requerimientos se van a presentar, o más bien se van a revisar en el Tribunal Constitucional para ver si son admisibles o no.
¿Qué quiere decir eso? Que son dignos finalmente de estudio y debate en el Tribunal Constitucional. Si, por ejemplo, el requerimiento de invariabilidad tributaria o bien el de RCA, que de hecho sería el con mayor vicio constitucional, pasa entonces, si se declara admisible mañana, lo que viene, José, es la próxima semana revisar en el Tribunal Constitucional con los abogados del gobierno, en este caso los abogados pueden ser del Senado o de la Cámara de Diputados, dependiendo del requerimiento que se declare admisible, se debate, ¿no es cierto?, en esa instancia y luego hay un pronunciamiento respecto de si es inconstitucional o no. Eso lo vamos a conocer la próxima semana. Después ya 3 semanas después vamos a conocer los argumentos del Tribunal Constitucional de si es que declaró una norma inconstitucional, bueno, las razones de por qué lo hizo. Oye, ¿qué dijo el presidente? El presidente tuvo, de hecho, hoy día un discurso desde la región de Valparaíso bastante extenso, en donde también, obviamente, se refirió a la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional, que, como decía, se aprobó en tiempo récord y fue algo que también reconoció hoy día el mandatario. Así que vamos a pasar a revisar primero las declaraciones del presidente José Antonio Kast. El núcleo del proyecto se aprobó ayer y, al menos como lo vemos nosotros, hay un antes y un después. Este proyecto de ley que se aprobó ahora en 4 meses es bastante inédito, que un proyecto que es una reforma estructural. Más allá, dice, la discusión está ahí, se aprobó por 1 voto, 2 votos, con 2 abstenciones, 1 abstención. La Corfo, como dijo el ministro de Agricultura en su tiempo, se aprobó por 1 voto. Y aquí reconocían la labor de la Corfo en temas de innovación, en temas de emprendimiento. Bueno, nosotros creemos que este es un proyecto estructural en temas de competitividad tributaria, en temas de adaptabilidad, en temas de facilitación regulatoria, que va a generar que se ratifique la confianza que hoy día hay en el mundo hacia Chile. Bueno, y claro, en su discurso y también tenía sentido, ¿no es cierto?, que el presidente José Antonio Kast se refiriera a esto, José, porque fue en el marco y en la presencia de la Cámara de Comercio de Valparaíso. Entonces también dio un discurso bastante extenso sobre no solamente el plan de reconstrucción y los efectos que esto va a generar, sino también, por ejemplo, diferentes reformas que se vienen, como la reforma laboral, también mercado de capitales, que la adelantaba un poco más ayer el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, cuando esto se aprueba. Y de hecho, José, también a modo de relato, hoy día lo estaba hablando con Nicolás Donoso, con nuestro colega en el Congreso en Valparaíso, claro, y me trataba de retratar un poco lo que sucedió ayer en el Senado, porque fue una discusión que no estuvo exenta de polémica. De hecho, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto... Con alcaldes de las tribunas y todo. Con alcaldes de las tribunas, de hecho, habían alcaldes de oposición a un lado, los alcaldes de oficialismo al otro. Eso no quita de todas maneras que se saludaron, obviamente, ¿no es cierto?, dado el protocolo, y también que varios son parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Pero claro, al final de esta tramitación y cuando se aprueba esta norma sobre la compensación a los municipios en un 100%, lo cierto es que eso generó pifias, descontento por parte de los alcaldes de oposición, que también habían hecho una cruzada comunicacional para poder rechazar esto, se lo habían solicitado a los senadores y, bueno, en ese momento, de hecho, la alcaldesa de Valparaíso increpa al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, desde ahí el segundo piso, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, la llama a retirarse de la sala. Entonces, habían ánimos bastante candentes respecto de lo que era esa discusión. De hecho, posteriormente los puntos de prensa fueron extensos, los alcaldes de oposición también en señalar que era una medida regresiva, y posteriormente también ahí la senadora Claudia Pascual en hacer esta reserva de constitucionalidad, que se dio la tramitación, lo anuncia posteriormente en un punto de prensa, donde no descarta presentar este requerimiento al Tribunal Constitucional, que sería entonces el 4.º requerimiento si es que lo presentan, por la compensación. Sí, por la fórmula de compensación. Exactamente. Y bueno, vamos a quedar atentos si se abre de ahora en adelante una discusión en la vereda municipal de cambiar o modificar la redistribución, que recordemos que hoy día la crítica para esta fórmula de compensación está enfocada, por una parte, a que no se llegó a una focalización, algo que había sido acordado en este encuentro en La Serena, pero también ha salido a la palestra y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de cambiar la redistribución de los ingresos para los municipios de nuestro país, sobre todo desde los alcaldes de oposición. Colomba, bueno, tú decías al inicio de este comentario, el gobierno presenta vetos supresivos, porque al gobierno, o al menos a los ojos de ellos, no están de acuerdo, por ejemplo, con el anatocismo, que son los intereses sobre intereses, porque señalan que impactaría la capacidad crediticia de prácticamente todo el país y que el valor de los créditos aumentaría de precio con una medida de esas características. ¿Defienden ese punto? Efectivamente, defienden ese punto, y el otro también que defienden, José, yo diría que también con bastante fuerza es el derecho al olvido financiero. Ahí también el gobierno, ¿no es cierto?, se ha pronunciado respecto de esto. Recordemos, José, que finalmente estas son normas que no presenta el gobierno en el Plan de Reconstrucción Nacional, no venían incluidas en este proyecto de ley. Son normas que ingresan parlamentarios en
el marco de la discusión... De oposición, incluso con apoyo de oficialista. Efectivamente, sí. De oposición con apoyo oficialista, y es por eso que estas normas caen y están dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. Ahora, obviamente, lo que quiere hacer el gobierno a través de estos 3 vetos supresivos es, como dice el nombre, suprimir estas 3 normas. Lo que necesita el gobierno, de hecho, es, o más bien, lo que necesita la oposición para que estas normas se mantengan en el Plan de Reconstrucción Nacional son 2/3 en la Cámara y en el Senado. Estamos hablando de aproximadamente 103 votos en la Cámara de Diputados que necesitaría la oposición para mantener estas normas en el Plan de Reconstrucción, y entre 33, 34 senadores. Entonces también ahí estamos hablando de una dificultad que va a tener la oposición. La tiene difícil. Porque efectivamente claro. No tiene 2/3 ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Así que claro, lo más probable, y hablando con varios parlamentarios, es que estos vetos supresivos funcionen, o sea, se supriman estas 3 normas. Se eliminen. Se eliminen. ¿Y qué va a pasar para eso? La próxima semana, y como decía también José, la tarde de hoy van a ser clave para esto, tanto en las normas del Tribunal Constitucional, estos requerimientos, como también lo que va a ser la discusión de estos vetos supresivos. Hoy día, como decía el diputado y presidente del partido, integrante del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Hacienda, es que a las 15 horas va a sesionar esa instancia con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. También se invitaron autoridades del Banco Central, de la CMF, también gremios de pymes, para tener entonces esta discusión sobre los 3 vetos supresivos. Lo que se espera, según el cronograma, decían los parlamentarios de oficialismo, es que hoy día se revise en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, posteriormente la próxima semana, el día lunes, se revise en la sala, y el martes ya en el Senado, tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala. Vamos a pasar a revisar entonces los detalles que entregaban sobre esto hoy día los parlamentarios. Si el presidente ejerció el derecho al veto supresivo, como en el caso del olvido financiero, del pago a 30 días a las pymes, y también en el anatocismo, también perfectamente pudo haber puesto un veto aditivo para mejorar esta correlación y poder ponderar de mejor manera los recursos de todas y todos los chilenos, porque los recursos para los municipios más acaudalados de nuestro país van a ser pagados por las y los chilenos de las comunas más pobres, y esa injusticia regresiva en materia tributaria es algo que entiendo se está analizando, porque claramente puede tener visos de inconstitucionalidad. El ministro Quiroz engañó a las pymes. Dijo que esta mega reforma supuestamente que iba a ser para poder promocionar el crecimiento económico, pero al final sabemos que solamente estaba dirigida para las grandes empresas. Para las pymes, nada. La única medida que tenía esta reforma y que fue aprobada tanto en la Cámara como en el Senado era obligar al pago a 30 días, que hoy día están vetando, le están dando la espalda. Esto es un portazo a las pymes, a primero tener solamente que exigir lo que les corresponde a las pymes, que les paguen. De eso estamos hablando. Esa es la norma que hoy día el gobierno está vetando, y por lo mismo nosotros vamos a hacer todo lo posible en este trámite legislativo para apoyar a las pymes, que es lo que corresponde. Ya, ahí vemos un poco cómo va a ser parte del debate que hoy día se va a tener a las 15 horas en la Comisión de Hacienda, en donde, José, como te decía, uno de los puntos centrales y que también está defendiendo la oposición es justamente el pago a las pymes a 30 días, ¿no es cierto? Eso es parte también de lo que se había ingresado en la tramitación por parte de parlamentarios de oposición, y ahí también el gobierno ha hecho una defensa más férrea. Ya hace semanas conocíamos un poco más sobre la postura del gobierno de presentar los 2 vetos supresivos relativos a el anatocismo y también del derecho al olvido financiero, que eso ya lo había adelantado un poco más el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pero como decía, lo confirma esta semana, y ayer entonces se anuncia, de hecho, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, mientras el ministro Quiroz y el ministro Alvarado estaban en el punto de prensa posterior al despacho del Plan de Reconstrucción Nacional. El ministro de la SECPRES estaba justamente trabajando en estos 3 vetos para que fueran ingresados durante esta jornada. ¿Por qué? Porque los tiempos también, José, son acotados. Recordemos que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tenía la idea de despachar este proyecto a fines de julio, ya estamos en agosto, entonces lo que provoca también es un aceleramiento por parte del gobierno, tanto para tramitar los vetos supresivos como también hay los requerimientos en el Tribunal Constitucional, donde vamos a poder conocer un pronunciamiento, si es que declara mañana la admisibilidad de estos requerimientos la próxima semana. Vamos a pasar a revisar también las declaraciones de los diputados oficialistas, en donde también ahí el diputado Diego Chalper adelanta ciertas cosas que hoy día va a presentar el presidente José Antonio Kast en cadena nacional a las 21 horas. Como ustedes sabrán, se ha ingresado el veto presidencial que estaremos discutiendo hoy día en la tarde.
Ayer los chilenos tuvieron una buena noticia, se terminó de tramitar la ley de reconstrucción y por lo tanto ya se va cumpliendo el primer gran compromiso de cambiar el ecosistema económico. Pero al menos un contingente muy importante de asociaciones de pequeños y medianos emprendedores nos han dicho que la manera en cómo ha quedado redactado y por lo mismo apoyando el veto supresivo, lejos de favorecer a las pymes, las perjudica. Yo suelo escuchar con mucha atención cuando legislo a aquellas personas que van a verse afectadas por mi legislación. Entonces a mí al menos me hace mucha fuerza el que un grupo importante de pequeños y medianos emprendedores nos estén diciendo que esta es una mala idea. Pero como le digo, lo vamos a analizar a la hora del almuerzo y esperamos tener una posición. El gobierno ha ingresado hoy día 3 vetos relacionados con normas que no estaban en la idea matriz del proyecto de reconstrucción y que hoy día a las 15 horas vamos a recibir al ministro de Hacienda. He cursado invitación a la presidenta del Banco Central, a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero y al vocero de las pymes, don Héctor Sandoval. La idea es que este veto sea discutido hoy día en la Comisión de Hacienda y podamos despacharlo también a la sala para que sea votado durante la próxima semana. La próxima semana, José, entonces va a ser clave porque, como bien decía el diputado Agustín Romero, se va a revisar tanto en la sala de la Cámara de Diputados estos vetos supresivos como también en la Comisión de Hacienda y después en la sala del Senado. También va a estar entonces la revisión del Tribunal Constitucional si mañana da la admisibilidad de alguno de los 3 requerimientos que se presentaron y posteriormente entonces podrá ser publicada esta ley en el Diario Oficial. Muy importante, no puede publicarse sin antes el pronunciamiento del TC y sin antes la votación de estos vetos supresivos. Claro, Así vetos supresivos que ya fueron presentados por el gobierno. Todavía. Dependemos de eso todavía para el resultado final y todo indica estos vetos supresivos van a tener un resultado o una discusión que va a terminar la próxima semana porque debe pasar por Comisión de Hacienda de la Cámara, del Senado y luego en sala. Así es. Con quórum de 2/3, decías tú, Colomba. Bien, muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Igualmente, Nos vemos José. pronto. Gracias, Colomba.